En 1634 se produjo el juicio de Urbain Grandier, sacerdote de la ciudad de Loudun en Francia, quien fue acusado de brujería. Uno de los documentos presentados como evidencia era el pacto escrito con el diablo, supuestamente firmado por varios jefes demonios, incluidos Lucifer, Belcebú, Satanás, Leviatán, Elimi y Astaroth. Dicho pacto fue escrito al revés en latín y firmado con sangre. En tal documento, Grandier prometió su servicio al diablo y renunció a Dios, los santos, la Iglesia de Roma y todos sus sacramentos, reconociendo a Lucifer como su señor y amo, prometiendo tanto servirle como obedecerle por el resto de su vida, jurando hacer el mal y llevar a otros al mal. A cambio de su servicio, el pacto prometía a Grandier el amor de las mujeres, la flor de las vírgenes, los honores mundanos, los placeres y riquezas. Se le concedió una vida feliz en la tierra durante 20 años, después de lo cual se uniría a los demonios en el infierno para pecar contra Dios. Como resultado, Grandier fue acusado de usar sus poderes demoníacos para hechizar a las monjas de Loudun y esclavizarlas ante el diablo. Toda la historia es famosa como uno de los casos más notables de histeria colectiva. Sin embargo, el pacto de Grandier con Lucifer ha sido a menudo reproducido y publicado en varios libros sobre brujería como un ejemplo del contrato formal con el diablo. La verdad de los hechos revela que todo fue un engaño político ideado para ejecutar a Grandier, ya que había hecho enemigos poderosos entre personas influyentes a quienes criticó públicamente, incluido el famoso cardenal Richelieu. Eventualmente, Grandier fue torturado, declarado culpable y quemado en la hoguera. No muy lejos de ahí, la Orden de los Predicadores, conocida coloquialmente como dominicanos, fue fundada por Santo Domingo de Guzmán, aprobada por el Papa Honorio III el 12 de diciembre de 1216 en Francia. El nombre dominicanos viene del nombre de su fundador, Santo Domingo. Se le conoce también como los Dominis Canes, los perros de Dios en latín. La tradición oral dice que la madre de Santo Domingo, estando embarazada del santo, soñó con un perro blanco con negro, con una antorcha prendida en la boca. A donde quiera que fuera el perro, la tierra se incendiaba. Esta visión habría sido cumplida por Santo Domingo, vestido de negro con blanco, encendiendo el mundo con el anuncio del Evangelio. También se dice que se les llamaría así por su fidelidad y obediencia a la Iglesia. Incluso hay algunos que lo relacionan con la activa participación de esta orden en la Inquisición. Cuando comenzó la conquista espiritual por las órdenes franciscanas, dominicanas y agustinas, los dominicos establecieron misiones al sur de la Ciudad de México, en lo que hoy son los estados de Oaxaca y Puebla. El rey Carlos V otorgó apoyo financiero para estos fines y pidió a los encomendaderos españoles la cristianización de los pueblos indígenas y a cambio les concedieran el derecho del trabajo y tributo de los indios. Los dominicos llegaron a Huilapan en 1535 y desplazaron al clero secular anterior al convento. Su primer templo fue edificado 5 kilómetros al norte, hoy conocido como Monte Albán, pero por la dispersión de sus pueblos y la lejanía del agua, se rediseñaron los planos y la construcción de un nuevo templo y convento que se movió hasta Huilapan de Guerrero. El diseño de los edificios corrió a cargo de los dominicos, en especial por Fray Antonio de Barbosa y el vicario primero, Fray Domingo de Aguiñaga. El material en su totalidad fue aportado por los zapotecos y mixtecos que vivían en Huilapan. En 1555 comenzaron los trabajos de construcción. Se interrumpieron cuando la familia de Cortés y la corona española entraron en conflicto. Esto interfirió el proyecto hasta 1560. En 1561 se reanudó la obra con menos de 100 personas en el equipo de construcción. Al mismo tiempo, el virrey determinó que los indígenas que no acudieran al templo ya no serían multados como anteriormente se hacía. Y a partir de aquí empieza la leyenda tan peculiar que caracteriza el templo de Huilapan. Se dice que una noche tormentosa, los perros del convento empezaron a inquietarse de una forma extraña. Sus ladridos lastimeros y atemorizados retumbaban entre las paredes. A lo lejos, entre la lluvia, se vislumbraba una luz y se escuchaba el sonido de los caballos galopando a toda velocidad. Varios frailes corrieron a la entrada del templo para ver de qué se trataba.
Los perros, aún más nerviosos, tuvieron que ser amarrados por su extraña y repentina locura. Un carruaje negro con detalles en oro llegó a sus puertas y lentamente, sin preocupación alguna, bajó un hombre encapuchado, el cual amablemente pidió asilo por esa noche. Los frailes, sin dudarlo, lo alojaron en un cuarto del templo. Este hombre misterioso, a la mañana siguiente, pidió alojamiento para más días. Sin embargo, en las noches siempre había mucha luz, como si nunca durmiera. Hasta que una noche pidió hablar en privado con Fray Domingo de Aguinaga, el cual lo recibió sin dudarlo. Pasaban horas en sus pláticas, las cuales noche a noche se volvían a repetir. Solo se escuchaba la risa del padre, incluso los perros empezaban a acostumbrar al inquietante visitante. Cuentan que el cuarto del visitante estaba lleno de extraños frascos y pociones con documentos de alquimia antigua. Hasta que una mañana, Fray Domingo reunió a todos los frailes del templo, dándoles la indicación de que ese día, a partir de la medianoche, nadie, absolutamente nadie, saliera de sus aposentos. Que pasara lo que pasara o escucharan lo que escucharan, jamás salieran de sus cuartos. Sin más explicaciones para ellos, se acercó la noche. Fray Domingo lucía muy nervioso, ya que había hecho un pacto con el mismísimo diablo, el cual le ofreció un templo maravilloso, envidiable y lleno de lujos. Le dijo que lo construiría en tan solo una noche. Antes de que cantara el gallo, el templo estaría terminado, pero a cambio quería su alma y de todos los frailes del templo. Él aceptó, pero no sin antes idear un plan para ganarle al diablo. Dieron las 12 de la noche y una pesadez en el ambiente se hizo presente. Los perros se escondieron como cuando presienten algo malo. Empezó a crujir el suelo y se oían carcajadas diabólicas en los alrededores, blasfemias combinadas con gruñidos extraños. Algunos frailes no aguantaron la curiosidad y se asomaron por las ventanas. Solo lograron ver sombras subiendo y bajando, una heladez en el aire como nunca lo habían sentido, gritos y quejidos comandados por el visitante misterioso. El templo empezaba a tomar forma a una velocidad inhumana. Fray Domingo se escabulló entre las sombras. Cuando se percató que la promesa del diablo iba muy en serio, se dirigió a los establos y tomó la gallina que hacía al gallo cantar en las mañanas y le acercó cuidadosamente a su lado. El gallo, sin dudar, empezó a cantar mucho antes de que amaneciera. El diablo y sus demonios se detuvieron abruptamente. Gritos horripilantes retumbaron en todo el templo. Era un sonido desgarrador. Las sombras iban desapareciendo, pero el visitante oscuro logró identificar a Fray Domingo escondido en un rincón. ¡Me has engañado!, gritó furioso. Corrió hacia él, pero el fray audazmente se protegió con su rosario, no sin antes recibir un zarpazo de esta intrigante criatura. Se dice que un par de años después, Fray Domingo murió bajo condiciones extrañas, no sin antes haber contado a toda la historia de todo lo que vivió en ese entonces con el templo. Y así fue como la construcción, que estaba destinada a convertirse en el convento más importante de Oaxaca, no logró completarse. Basándonos ya en datos reales y documentos de la época, en el año de 1551, la población de Cuilapan era de entre 35,000 a 40,000 adultos, 80% mixtecos y 20% zapotecos. La construcción siguió avanzando, pero en los años 1560, la población comenzó a tener los efectos causados por las epidemias de viruela, sarampión, tifo e influenza que comenzaron en 1521. Esto hizo que entre 1527 y 1595 la población se redujera en un 90%, y con ello se aseguraba que la construcción no terminaría como se planeó, y debido a las reformas del gobierno español, los dominicos fueron obligados a dejar el lugar, lo que provocó que el tiempo y los desastres naturales hicieran estragos en la obra. En 1677, el templo estaba en muy mal estado y se les concedió a los indígenas 6 años de no pagar tributo para que reconstruyeran los techos y restauraran el templo. En 1831, Vicente Ramón Guerrero Saldaña, conocido como Vicente Guerrero, el segundo presidente de México, fue transportado al puerto de Santa María de Huatulco después de ser traicionado por Bustamante y apresado por el capitán de marina Francisco Picaluga por una fuerte suma de dinero. Fue entregado a 4 oficiales que esperaban el arribo de la embarcación en la playa que desde entonces se denomina La Entrega, y lo hicieron caminar hasta el templo de Cuilapa, donde fue encarcelado previo de ser fusilado el 14 de febrero del mismo año. En 1947, el Instituto Nacional de Antropología e Historia recibió la custodia del monumento declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Cuilapan de Guerrero es una población mexicana del estado de Oaxaca, ubicada en la zona sur de los valles centrales de dicha entidad. Es una localidad con tradiciones y costumbres, dividido en barrios y secciones donde se lleva a cabo fiestas a los santos patrones durante todo el año.